Este es uno de los textos más conocidos y uno de los más distorsionados. Casi todos los discípulos de Jesús lo conocen de memoria. Pero, ¿saben una cosa? Conocer las palabras exactas no es lo mismo que entender la estructura. El maestro judío del primer siglo nunca dijo que repitieran estos tal cual. Él dijo, oren de esta forma. Y créanme, esa pequeña distinción lo cambia absolutamente todo. Y es que, a menudo, nos acercamos a esta oración como si fuera una lista de palabras mágicas, ¿verdad? O peor, como una rutina fija para salir del paso antes de dormir. Pero la intención original era desarmar justamente esa idea. Este texto, en realidad, fue diseñado para ser un mapa interno, no una fórmula vacía. 1. El patrón del sermón. Enseñanza al aire libre. Vamos a situarnos mentalmente en una ladera abierta en Galilea, escuchando una enseñanza directa. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, la trampa principal en la que solemos caer es leer todo esto como una simple fórmula mecánica. El propósito original era trazarnos un recorrido interior. Fíjense bien, el gran peligro aquí es que repetir estas palabras de forma rutinaria, sin hacer un verdadero viaje interno, vacía por completo su sentido. Sí, las palabras pueden sonar correctas, pero la dirección y el corazón del asunto se han perdido por completo. Si este estudio es útil, considere suscribirse. Hay mucho más en camino. 2. La estructura original. Terminología griega. Para entender verdaderamente cómo funciona este mapa, tenemos que observar de cerca las palabras precisas que utilizaban las primeras comunidades mesiánicas judías. Aquí tenemos la clave de todo. La palabra griega usada en el texto es autos, que significa literalmente de esta forma o de esta manera. Esto prueba de forma contundente que la instrucción no era clonar las sílabas exactas una y otra vez. Más bien, era utilizar este patrón como una guía estructural, como el andamiaje perfecto para construir una vida de devoción. Luego, el texto continúa con pater, que se traduce como padre. Piénsenlo por un segundo. En pleno periodo del Segundo Templo, referirse al Creador de esta manera implicaba un nivel de intimidad radical. Era algo profundamente inusual para la época. El maestro no solo permite esta cercanía tan provocadora, sino que la ordena activamente como el punto de partida de nuestra conexión. Más adelante encontramos el término epiusocios, y esta es una palabra rarísima. Su significado más profundo es el pan del día que viene. No se trata para nada de pedir abundancia material o riquezas acumuladas. Es un reconocimiento profundo de nuestra necesidad existencial. Es básicamente abrazar nuestra total y absoluta dependencia diaria del Creador. Y finalmente, llegamos a afiemi, perdonar, soltar, liberar. Esto va muchísimo más allá de decir un lo siento o emitir una simple disculpa formal. Hablamos de la cancelación activa de una deuda real. Y ojo, este término requiere un cambio interno profundo, porque como el texto deja clarísimo, la liberación que recibimos está directamente ligada a la liberación que nosotros mismos otorgamos. 3. El contexto del primer siglo. Prácticas de la época. Cambiemos un momento el enfoque hacia el panorama histórico para entender por qué estas palabras fueron un verdadero choque cultural. Imagínense el entorno del primer siglo. La oración era, sin lugar a dudas, el centro absoluto de la vida judía. La devoción pública se veía como una inmensa virtud, y ya existían fórmulas muy conocidas y repetidas por todos, como el Shimon Esrei o las 18 bendiciones. En este contexto específico, la oración performativa y supervisible era una práctica diaria entre ciertos grupos religiosos. Y justo contra ese telón de fondo histórico, la narrativa responde en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Como pueden ver, la crítica aquí apunta por completo a la oración performativa, diseñada para impresionar a otros, y no al acto de orar en sí mismo. 4. Continuidad bíblica, herencia del pasado. Porque esta enseñanza no rompe con el pasado, sino que fluye a través de una perfecta continuidad bíblica. De hecho, el texto espeja a la perfección la estructura que ya estaba establecida en la Torá y en los profetas. Si comparamos, por ejemplo, el Salmo 145 y Daniel capítulo 9 con Mateo capítulo 6, el patrón es exactamente idéntico. Siempre se prioriza al Creador, su nombre y su identidad, antes de pasar a cualquier petición humana. Es una herencia directa y palpable. 5. Movimientos vertical y horizontal. Es justo aquí donde el diseño arquitectónico deliberado de estas 7 peticiones realmente cobra vida. Presten mucha atención a esta estructura porque es fascinante. El movimiento vertical comienza enfocándose totalmente en Dios, su nombre, su voluntad y la basilea, es decir, el reinado activo de Dios operando en nuestro presente. Esto incluye la santificación pasiva, pidiendo que Dios mismo actúe, y solo después de establecer esa base sólida, pasamos al movimiento horizontal. Aquí es donde abordamos nuestra realidad humana del día a día, la provisión del pan, la liberación profunda del perdón y la protección ante las pruebas interiores. Los propios seguidores de Jesús comprendieron de inmediato que necesitaban esta arquitectura. Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4, lo relata así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». Y les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos». ¿Se dan cuenta, verdad? Ellos estaban pidiendo explícitamente un mapa, una guía estructural para orientar de verdad su vida espiritual. 6. De lo automático al intencional. Llegados a este punto, la pregunta práctica es obligada. ¿Cómo pasamos de un simple hábito automático a una disciplina verdaderamente intencional? Todos, sin excepción, lidiamos con rutinas distraídas y vidas sumamente apresuradas, pero este texto nos da un marco concreto para salir de esa recitación mecánica. Primero, hay que pausar intencionalmente antes de pedir cualquier cosa. Segundo, enfocar la mente en quién es Dios. Y tercero, conectar genuinamente ese perdón que hemos recibido con el perdón que estamos llamados a ofrecer. Es un cambio de paradigma total. Entonces, lo que debemos llevarnos de este estudio se resume en una sola frase. Un mapa solo funciona si se recorre el camino. La diferencia absoluta entre simplemente recitar palabras al aire y verdaderamente orar radica por completo en ese viaje interior. Así que usemos la estructura, caminemos por el mapa y dejemos que guíe nuestra dirección. Si le gustó este estudio, suscríbase al canal para acompañar los próximos episodios.